¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Este episodio es del 16 de mayo del 2025 y es un viernes. El episodio de hoy es muy interesante, el efecto del observador. Yo creo que todos hemos escuchado de este concepto, de este efecto, de esta idea, que por el simple hecho de observar esta realidad, de por el simple hecho de concentrar nuestra atención en algo, lo afectamos. Y en esto yo voy a tener una opinión un poquito diferente, voy a tener una opinión un poquito basada en mi intuición, no significa que yo esté en lo correcto, no significa que yo esté acertado en este caso, pero sí necesito decir, creo que el efecto del observador se ha confundido en tener esta idea que podemos afectar la realidad y por consiguiente controlarla y por consiguiente modificarla para que cumpla nuestras expectativas, o mejor dicho, para que a nosotros nos vaya bien. Y ahí es donde yo me distancio del efecto del observador, de la ley de la atracción, de este concepto que nosotros, se trata de nosotros y se trata de ver cómo modificamos el allá afuera para que a nosotros nos vaya bien. El efecto del observador, igual que la ley de la atracción, tiene un punto, claro que la tiene. Y de hecho, básicamente es el mismo punto, y es el punto que todos estamos interconectados, disculpa, interconectados. Me disculpa, se me vino una tos de repente. Por esta idea de que todos estamos interconectados, estamos todos reaccionamos a la tensión del todo y por consiguiente se da esta interacción, esta sinergia, esta resonancia. Claro que sí. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú estás observando una flor. Así, olvidemos que todo lo demás que hay allá afuera. Tú estás observando una flor. Es como si la flor volteara y ve tu atención, y ve tu conexión, y ve tu resonancia, y ve tu conexión. Y es como si te dijera intuitivamente, tú y yo somos parte de lo mismo. Exactamente ese es el efecto del observador. El efecto del observador no es muy diferente a la gravedad y a toda esta situación que se le ha dado toda una connotación diferente. Es esta atracción natural que se da entre toda la creación. Todos somos parte de la creación, todos somos parte del todo, todos somos parte de lo mismo. Estamos teniendo una ilusión que somos diferentes. Es por eso que el efecto del observador nos pudiera sorprender. ¿Cómo yo afecto a otro? No estás afectando a otro, te estás afectando a ti mismo creación, a ti mismo todo. Es obvio que una célula en un cuerpo reacciona a otra célula del mismo cuerpo. Lo que yo estoy en desacuerdo es esta idea que el efecto del observador significa que una célula pueda dominar, modificar a su antojo, a su placer, a su conveniencia a otra célula. ¿Verdad que eso ya no hace tanto sentido? Bueno, tenemos dos videos de soporte que observar. Vamos a empezar y les iré dando mis opiniones al respecto. Imagina poder transformar la realidad a tu alrededor solo con el poder de tu mirada, como si al dirigir tu atención, el mundo a tu alrededor se ajustara a tu conciencia. Esta es la intrigante promesa del llamado efecto observador, un fenómeno que muchos creen alcanza su máximo potencial cuando el tercer ojo está despierto. Pero, ¿hasta dónde podemos llegar con este poder para moldear la realidad? Prepárate para una exploración reveladora, donde la ciencia moderna y el conocimiento antiguo se unen para revelar el poder oculto de la percepción humana. A lo largo de la historia humana, varias tradiciones espirituales han mencionado la existencia de un ojo oculto dentro de cada uno de nosotros, una puerta de entrada a dimensiones superiores de conciencia. Este ojo es conocido como el tercer ojo y se cree que su activación está vinculada a la capacidad de percibir realidades más allá de la materia, acceder a una profunda intuición e incluso influir en la experiencia de vida de uno. Pero, ¿qué es exactamente el tercer ojo y por qué ha sido venerado por tantas culturas diferentes? En el hinduismo y el budismo, el tercer ojo está asociado con el sexto chakra, llamado Ajna, ubicado entre las cejas, justo en el centro de la frente. Según estas tradiciones, este centro de energía gobierna la intuición, la percepción más allá de los sentidos físicos y la conexión con estados superiores de conciencia. Se representa como un punto de sabiduría que cuando se activa, permite ver la verdad oculta detrás de las ilusiones del mundo físico. En el antiguo Egipto, el concepto del tercer ojo aparece en el símbolo del ojo de Horus, un ícono de protección y percepción espiritual. Para los egipcios, este ojo representaba la capacidad de ver más allá del velo de la realidad común y el acceso a lo divino, conocimiento divino. Curiosamente,
Algunos estudiosos creen que este símbolo también tiene un parecido anatómico con la glándula pineal, una pequeña estructura en el centro del cerebro que, según investigaciones modernas, tiene propiedades sensibles a la luz y puede estar relacionada con la regulación de los estados de conciencia. Pero la idea del tercer ojo no se limita solo a las tradiciones orientales y egipcias. En Occidente, filósofos y místicos a lo largo de los siglos hablaron de un ojo de la mente, un punto de percepción superior que permitía una comprensión más profunda de la realidad. Descartes, por ejemplo, consideraba la glándula pineal como el asiento del alma, sugiriendo que desempeñaba un papel fundamental en la interacción entre los mundos físico y espiritual. Al observar la ciencia, encontramos pistas que sugieren que el tercer ojo podría no ser solo una metáfora espiritual. La glándula pineal, ubicada exactamente donde las tradiciones espirituales la sitúan, el chakra ajna, produce melatonina, una hormona que regula el sueño y está estrechamente vinculada a los estados de conciencia. Además, algunas investigaciones indican que esta glándula puede producir dimetiltriptamina, un compuesto conocido por generar experiencias visionarias en estados alterados de percepción. ¿Podría la activación del tercer ojo ser una causa del sueño? Bueno, creo que este video de soporte, la verdad es que se concentra mucho en el tema de la glándula pineal, en esta conexión que tiene. Claro, yo no digo que este efecto del observador, esta conexión que tenemos, que se tiene con todo, no solamente con otros seres humanos, sino con la naturaleza, con un pájaro, con un pez, con una gota de agua en el mar, con una montaña, con una cascada, con una nube, con lo que tú quieras. Estás eternamente, estrechamente vinculado a la creación. Y sí, claro, en este físico, creo que temas como la glándula pineal y todo son las conexiones y también los 7 chakras. Definitivamente son partes de nuestro cuerpo, son cuestiones físicas. Los chakras existen físicamente, no son imaginarios. La glándula pineal existe. Si te hacen una resonancia de tu cerebro, te aseguro saldrá la glándula pineal. Te aseguro. La puedes ver, inclusive pedirle a tu doctor que te la muestre y todo. Los doctores y la medicina moderna dicen que la glándula pineal no tiene algún tipo de beneficio o algún tipo de uso en el cuerpo. Es parecido al apéndice, situaciones así. Un poquito por ahí al vaso, aunque el vaso se considera un filtro de la sangre, pero se consideran un poquito órganos en los que podemos subsistir en un momento dado, aunque la glándula pineal no se elimina, ¿verdad? Típicamente, pero sí se considera que no tiene uso, que no genera hormonas, situaciones así, aunque se le relaciona con la hormona de la melatonina, que es la que, entre otras cosas, ayuda a conciliar el sueño. Por eso existen, de seguro lo has escuchado, suplementos al respecto, en que se toma melatonina de manera suplementaria y eso induce un sueño un poquito más reparador, un poquito más intenso. El efecto del observador es la conexión que tenemos entre nosotros. Eso es para mí. El pensar que yo tengo la capacidad de modificar el afuera, qué arrogancia, qué arrogancia, qué arrogancia, qué arrogancia de mi parte si así fuera. Y obviamente este concepto de que tenemos la capacidad de modificar nuestra realidad a nuestra conveniencia, a nuestro beneficio, viene del ego, viene de la identidad egoica que siempre quiere fregar, perdón la expresión, siempre quiere ganar, siempre quiere ser la fregona, siempre quiere ser la que gana, la que obtiene el beneficio, ¿no? Y no, qué hermoso es simplemente observar una planta y saber que la planta reacciona en nosotros, así como nosotros intuitivamente, aunque no lo sintamos, aunque no haya síntomas físicos, reaccionamos a la planta. Así cuando te dejas ir en la naturaleza y sabes que en esencia estás hablando de lo mismo, que tú, un árbol, un pájaro, un león, un pescado, lo que fuera, lo que me dijeras, una montaña, el mar, en esencia te unes y son lo mismo. Ese es el efecto del observador. Es esa interacción que tenemos entre todos los seres del todo, todos los seres de la unidad. Vamos a ver la segunda parte de este video soporte y les daré mis comentarios finales acerca de este interesante episodio de viernes, el efecto del observador. Por otro lado, las tradiciones espirituales han estado afirmando durante milenios que la mente y el espíritu influyen directamente en el mundo que nos rodea, pero en las últimas décadas, algo ha comenzado a cambiar.
Los descubrimientos en la mecánica cuántica han comenzado a revelar que el mero acto de observar altera la realidad, un concepto que resuena profundamente con las enseñanzas espirituales sobre la creación consciente. El efecto del observador, uno de los fenómenos más intrigantes de la física cuántica, muestra que la conciencia juega un papel fundamental en cómo se comporta la materia. En el famoso experimento de la doble rendija, las partículas de luz se comportan de manera diferente cuando son observadas, sugiriendo que el simple acto de percibir la realidad puede modificar su estado. ¿Pero qué significa esto a un nivel más profundo? Para muchos científicos y estudiosos de la espiritualidad, este descubrimiento apunta a algo revolucionario. La conciencia no es solo un fenómeno pasivo, sino una fuerza activa que interactúa con el universo. Esto resuena con lo que las tradiciones esotéricas siempre han afirmado, que la mente humana tiene el poder de influir en la materia, y que el mundo externo es, en gran medida, un reflejo de nuestro estado interno. Pero hay un punto crucial a considerar. No todo lo que se dice sobre la física cuántica y la espiritualidad se basa en hechos científicos. Muchos conceptos han sido distorsionados para encajar en narrativas que no necesariamente se alinean con la realidad. Por eso es esencial diferenciar entre lo que realmente sugiere la mecánica cuántica y las interpretaciones más místicas que se han construido a su alrededor. Filósofos y científicos como Roger Penrose y Stuart Hameroff han desarrollado teorías intrigantes sobre cómo la conciencia podría surgir de procesos cuánticos dentro del cerebro. Sugieren que la mente humana no está desconectada del universo, sino que está intrínsecamente ligada a sus leyes fundamentales. Su teoría de la reducción objetiva orquestada, OR, postula que la conciencia surge de vibraciones cuánticas en los microtúbulos de las células cerebrales, conectándonos directamente con el tejido cuántico del cosmos. Pero los ejemplos no se detienen ahí. Rupert Sheldrake, biólogo y autor de La presencia del pasado, propone la teoría de los campos mórficos, que sugiere que la conciencia y el comportamiento están influenciados por campos de información que trascienden al individuo. Esta idea resuena con conceptos espirituales antiguos como Akasha o el registro akáshico, que hablan de un campo universal de memoria y conocimiento. Otro nombre relevante es el físico Amit Goswami, quien, en su libro El universo autoconsciente, argumenta que la conciencia es la base de toda la realidad, no al revés. Afirma que la física cuántica solo tiene sentido si consideramos la conciencia como fundamental y que el universo es en esencia. Ok. Videos muy interesantes, muy completos. Me quedo con lo que dice al final, que claro que el campo de conciencia, claro que lo que yo me gusta llamarle la conciencia única, la conciencia universal, es la base de la realidad, de todas las realidades, claro, no al revés, claro. Y esta conciencia es comunitaria, esta conciencia es compartida. Entonces vuelvo a la arrogancia del ego, de la identidad egoica, de la necesidad de control, de esta adicción a que yo tengo que tener parte en esto, a decir que puedo controlar la conciencia comunitaria. Soy parte de la conciencia humanitaria. Me dejo llevar por la conciencia humanitaria, por la conciencia única. Soy una parte importante de ella, pero el hecho que yo pueda manipularla a mi antojo, ¿dónde dejo a los demás? Si es comunitario, es como si fuera un parque y dijera, pues yo voy a hacer de él lo que yo quiera. No me interesan los demás, porque al final se trata de mí. No, tú vas a un parque y usas un pequeño pedazo y convives y eres parte del todo, de todos los que están aprovechando y disfrutando ese parque. Es exactamente lo mismo. El efecto del observador es real y es algo magnífico y es algo importantísimo comprender. Toda la creación, todo el universo se está afectando, todo el universo se está conectando todo el tiempo, pero no hay una necesidad de control. Esa nos las dicta nuestro ego, nuestra identidad egoica, nuestra mente egoica, es la que necesita eso, es decir, yo estoy en control, yo puedo controlar este campo increíble, este campo de conciencia. No estás en control. ¿Y sabes qué? Es perfectamente hermoso así, es perfectamente correcto y es perfectamente válido. Y es como si te aventaras al mar y quisieras nadar a donde tú quieres ir en vez de dejarte llevar por el mar a ver a dónde te lleva el mar. Y sorprenderte que te va a llevar a donde te tenga que llevar.
Espero haya hecho sentido. Sé que estos temas son un poquito complicados, pero lo más importante es entender que somos parte de un universo hermoso, un universo armonioso, como lo vamos a ver en la siguiente semana, un tema de la armonía, cómo estas ideas que nos quieren implantar de la entropía, del caos, de que todo está diseñado para echarse a perder, no, todo está diseñado para florecer, así como las flores están hechas para florecer, todo el universo está hecho para florecer. Si acaso marchita es porque el ego entra ahí a dar su opinión. Una vez que comprendamos que nos debemos dejar llevar, que debemos de confiar en nuestro Creador, nuestro hermoso Padre que nos hizo en amor, por amor, a través del amor, y que nos hizo puro amor, nada más, puro amor, puro, ya las cosas cambiarán un poco. Ojalá te haya gustado. Si tengo una charla, te veré el lunes. Si no, ya lo he explicado numerosas veces. Si no, con todo gusto y de manera segura, nos vemos aquí en una semana el próximo viernes. Que tengas un excelente fin de semana. Muchas, pero muchas gracias por la gentileza de tu atención. Que tengas un excelente día. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal, nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo, por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video, por favor compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.